Padre, te damos gracias por esta mañana que estamos reunidos ahora para estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que me uses como una herramienta útil para ti. Ayúdame a presentar de forma clara tu palabra, Señor, de una forma que podamos aplicar en nuestras vidas. Y, Señor, también pues te quiero dar gracias por la Iglesia Bautista Mérida Norte, Señor, por todo el trabajo que tú haces a través de ellos, Señor. Te pido que les fortalezca, Señor, que los hermanos que están en San José Tzal, Señor, pues sean herramienta útil para que puedan llevar tu evangelio, Señor, a estas comisarías donde pues hay muchas personas que aún no han escuchado de nuestro Señor Jesús. Padre, te pido que tú les bendigas, les fortalezcas y Padre, pues gracias una vez más por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a que seamos transformados por ella, Señor. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ver hoy un estudio, hermanos, quizás una historia que ya han escuchado antes, una historia que han conocido anteriormente, que es la historia de Felipe y el eunuco, ¿verdad? Y ustedes recordarán que iba el apóstol Felipe andando por el camino, el Espíritu Santo le había mandado a que fuera por el camino, y en ese camino vio un carruaje donde iba un eunuco, un servidor de Candace, reina de Etiopía. Y entonces el espíritu le dice que se acerque a este coche y mientras se acerca, Felipe escucha que va leyendo al profeta Isaías, se acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que él es? Y ya dice el eunuco, bueno, ¿y cómo entiendo si nadie me lo explica, verdad? Y bueno, el resto, como dicen, es historia, sabemos que se sube, Felipe le cuenta todo el evangelio y este eunuco acepta a Cristo. Bueno, esta historia es lo que ya nosotros hemos escuchado, hemos conocido anteriormente, pero hoy lo que vamos a analizar, lo que vamos a estudiar, es el recorrido de Felipe desde que lo llama el Señor Jesús para que lo siga hasta que el Señor le utiliza como misionero, hasta que el Señor le usa como evangelista. Y vamos a ver que es un recorrido que Él hace con todos nosotros y solamente tenemos que decir, heme aquí, envíame a mí. Porque a veces pensamos de misioneros y decimos, bueno, pues misioneros son los Rai de Etiopía, ¿verdad? Es el pastor José Yam que está en San José Tzal, son los hermanos que van, ellos son misioneros. Pero la Biblia nos dice que nosotros todos tenemos una misión y esa misión es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos, si ya aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos la misión de predicar el Evangelio. Y bueno, pues vamos a ver muy interesante cómo fue este recorrido de Felipe desde que el Señor le llama hasta que le usa grandemente con este servidor de Candace. Vámonos a buscar primero Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 13. Pasaje muy conocido, ¿verdad? De las misiones. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, algunas veces nosotros vemos a personas que no son cristianos o que no siguen al Señor y pensamos, es que ellos son pecadores, ¿verdad? Ellos a lo mejor han decidido no seguir al Señor y a veces menospreciamos a las personas, vemos a los testigos de Jehová que van a veces con su paraguas caminando en la calle, o vemos a ateos, o vemos incluso a monjas religiosas, y podemos pensar, ellos han desechado a Dios, ¿verdad? Pero quizás algunos de ellos ni siquiera han escuchado el Evangelio verdadero. Tal vez nunca han oído de Jesús. Nosotros a veces asumimos que todos ya escucharon. Quizás todos han oído de Cristo, pero quizás no todos conocen el Evangelio, no todos conocen la verdad de qué hizo Cristo y de cómo podemos alcanzar la salvación. Y ese es el corazón de la misión, que nosotros tenemos que llevarles el mensaje. Nuestra responsabilidad no es obligarlos. Nosotros no podemos convencer a nadie. El que tiene ese poder, el que tiene esa autoridad solamente es Dios. Él hace la obra, nosotros solo somos los mensajeros. Nuestro trabajo es comunicar,
Ya lo que cada quien decida, pues es ya decisión propia, cada uno va a dar cuentas por lo que hace con lo que escucha, pero a nosotros nos toca hablar. Ahora sí, vámonos a ver la historia de Felipe. Vámonos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y vamos a ubicarnos en el versículo. Vamos a ubicarnos en el versículo 43. Aquí por el contexto, pues está el Señor Jesús apenas empezando su ministerio, está llamando a los primeros apóstoles, unos versículos atrás acaba de llamar a Pedro, acaba de llamar a Andrés y dejan las redes y siguen al Señor Jesús y están dando estos primeros pasos ahí por el mar de Galilea, va caminando Jesús y vamos a ver ahora el encuentro que tiene con Felipe. Vamos a leer del versículo 43 en adelante. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, vamos a analizar esta lectura que acabamos de hacer. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Vámonos de regreso al versículo 43. Entonces tenemos al Señor Jesús que está llamando a Simón, acaba de llamar a Andrés, a Simón, le siguieron y ahora va con alguien que se llama Felipe. Dice versículo 43, el siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces el Señor Jesús llama a Felipe, le dice, sígueme. ¿Y qué hace Felipe inmediatamente? Versículo 44. Dice, Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael. Ahora, la Biblia por aquí nos pasa por alto la respuesta de Felipe, pero por los versículos que siguen damos por entendido que en ese mismo instante empezó a seguir a Jesús. Él inmediatamente tomó la decisión de seguirlo, él no dudó, escuchó que le llamaba Jesús y le decide seguir. Ahora, entre el versículo 43 y el versículo 45, no nos dice la Biblia exactamente cuánto tiempo pasó, pero por lo que podemos ver, aparentemente no fue mucho tiempo, quizás no sé si unas horas o a lo mejor a lo mucho un día. Pero ¿qué es lo primero que hace Felipe como convertido? Lo primero que hace Felipe como convertido dice el versículo 45. Felipe halló a Natanael y dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjate, lo primero que hace Felipe después de que él decide seguir a Jesús es ir a predicar, es ir a compartir el evangelio. Fíjate ese corazón de misionero que tenía, que lo primero que hace es ir a buscar a Natanael. Ahora, Natanael, aparentemente, por lo que podemos ver en los versículos, a lo mejor ya tenía cierta relación con Felipe, es decir, ya eran amigos, ya se conocían, porque se hablan con mucha confianza. Y lo primero que hace Felipe entonces es ir corriendo a Natanael a darle la noticia, ¿verdad? Y cuando nosotros nos enteramos de alguna buena promoción, no sé si supieron, esta semana pasada los frappés de Starbucks estuvieron a 49 pesos, ¿verdad? Y los de Starbucks ahora sí que casi no pusieron publicidad, pero tú te enterabas porque te llegaban mensajes, oye, mira, los frappés están de descuento, ya te compré uno, mira, y todos locos vueltos por los frappés. Y cuando te enteras de una noticia así, pues la quieres compartir, ¿verdad? Están regalando helados en Dairy Queen, todos se enteran y se vuelve una locura en Dairy Queen porque nos gusta compartir buenas noticias, ¿verdad? Aquí está la mejor noticia de todas. El mayor acto de amor que puedes mostrar por alguien es mostrarle lo que Jesús hizo por él, es hablarle del Evangelio. Y ahora, yo no sé si tú recuerdas quién fue la primera persona que te habló del Evangelio. A lo mejor lo recuerdas. Pero una pregunta,
¿Estás agradecido con esa persona que te predicó? A lo mejor no pasó así con todos, ¿verdad? No sé, pero la primera vez que alguien vino a hablarte de Jesús, ¿cómo te fue? Posiblemente dijiste: "Ay, viene otra vez mi familiar a hablarme de Dios otra vez. ¿Por qué viene a hacer esas cosas? Si íbamos a comer tranquilos y, ay, me está hablando otra vez de Jesús. Ay, va a sacar otra vez lo de su religión". Y empezamos a poner nuestras barreras, ¿verdad? Llega Felipe en el versículo 45 y dice, llega con Natanael y le dice: "Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas". Ahora, el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. El Antiguo Testamento, las fiestas judías, las fiestas solemnes, eran para que los israelitas supieran acerca del Mesías que iba a venir. Isaías 53 habla las profecías acerca del Mesías, hasta da detalles de cómo iba a morir. Nos dice claramente en el Antiguo Testamento que Jesús iba a venir, que era Emanuel, que era Dios humanado, ¿verdad? Era un príncipe de paz. Los israelitas lo sabían. Y entonces lo ve Felipe y él inmediatamente lo relaciona y dice: Jesús es el Mesías, es de quien habla Moisés, es de quien hablan los profetas. Y puedes ver su emoción. Está diciendo: es aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas. Es Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y lo puedes ver así respirando y feliz y emocionado. ¿Y qué le dice Natanael? 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y puedes ver a Felipe todo feliz y emocionado. Y, ¿algo bueno va a salir de allá? Nazaret era un pueblito que estaba en una montaña, ahí al ladito del valle de Jezreel. Pueblito, pues ganadero, no había mucha siembra ahí porque era muy empinado. Pasaba desapercibido Nazaret. Y entonces lo ve con un desconcierto Natanael, que por cierto, Natanael es el apóstol Bartolomé. Después tiene otro nombre, es Bartolomé. Pero no le cree. ¿Va a salir algo bueno? Y así como alguien la primera vez que te habló de Cristo, ay, ¿me vienes a hablar otra vez de Dios? Ay, ¿me vienes otra vez a hablar acerca de Jesús? Pero mira qué es lo que dice Felipe. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y le dice Felipe: ven y ve. Fíjate que Felipe es el que dice: yo no te puedo convencer. Yo ya te dije lo que encontré. Yo ya te dije quién es esa persona. Ahora, el que te tiene que convencer, el que te va a mostrar la verdad quién es Dios. Ven y ve por ti mismo. Yo ya te avisé, yo ya te comuniqué. Y cuando alguien alguna vez nos predicó el Evangelio la primera vez, a lo mejor lo rechazamos al principio, no queríamos escuchar, pero una vez que quedó sembrada la semilla, Dios empezó a trabajar y empezó a mostrarte en tu corazón, es la verdad. Escúchalo, escucha lo que te está diciendo. Y como dije al principio, el resto es historia. Después quizás volviste a escuchar y en algún punto decidiste poner tu fe en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y como te pregunté hace rato, ¿estás agradecido con esa persona que te habló de Jesús? Esa persona tuvo que pasar por un momento incómodo. Esa persona tuvo que vencer su miedo. Quizás él no quería estar ahí hablando contigo de eso, pero es la mayor muestra de amor que puedes hacer por alguien. Hablarle el Evangelio, hablarle de Jesús. Y ese era el corazón de Felipe. Vemos que lo primero que hace después de conocer a Jesús es compartirlo con la persona con que aparentemente era más cercano. Es un corazón de evangelista, un corazón de misionero. No había tomado el curso de evangelismo, pero ya sabía quién era Jesús y eso era suficiente para compartir su fe. Amén. ¿Podemos compartir nuestra fe? Yo creo que sí, ¿verdad? Y Natanael le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dice Felipe: ven y ve. Versículo 46. 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Por las palabras de Jesús podemos saber que Natanael tenía un buen testimonio. Era un judío piadoso, un judío que buscaba a Dios, que buscaba hacer la voluntad de Dios, y el mismo Señor Jesús lo reconoce. Ahora, lo más probable, lo más seguro por lo que dice la Biblia, es que físicamente Natanael nunca había conocido a Jesús, o sea, nunca se habían visto. Y sin embargo, el Señor Jesús lo conocía muy bien. Decía: aquí un verdadero israelita
Dice, en quien no hay engaño. Y eso es lo que le sorprende a Natanael, dice el versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? No, no hemos platicado, es la primera vez que vengo, me acaba de decir Felipe que estás aquí, vengo a verte. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús es omnisciente. Otra porción de la Biblia dice que él no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, porque él conoce todo. Él conoce el corazón de todos, él conoce cada cosa. Y vemos que él ya conocía a Natanael. Dice, antes de que estuvieras debajo de la higuera, te vi. Pero hay algo que a veces pasamos por alto aquí. Mira lo que dice el Señor Jesús. Antes que quién, que Felipe te llamara, te vi. ¿De qué estaba consciente el Señor Jesús? De que Felipe estaba hablándole a Natanael. A veces nos toca estar evangelizando y puede ser que sea un sábado o estás entre semana con un compañero de trabajo en la escuela y puede ser que estés evangelizando y a lo mejor alguien acepta a Cristo y tú estás feliz y volteas y pues no hay ningún hermano con quien me pueda gozar. Ay, nadie lo vio. Híjoles. No, ahora lo hice y nadie lo puede ver, no puedo gozar con nadie, ni modo, pues ya. Hay alguien que está contigo. Hay alguien que sabe lo que hiciste. Por lo que vemos aquí que le dijo Jesús a Natanael, él sabía lo que le había dicho Felipe. Cuando tú estás evangelizando, cuando vas en la calle, yo les decía a los hermanos de Cauquel, no sé si les pasa en el norte, pero a veces cuando nosotros vamos evangelizando ahí los sábados puerta por puerta, a veces no sabes quién va a salir. Y entonces luego nos han salido perros, nos han perseguido, nos han mordido, nos han dicho groserías, nos han roto los folletos, te lo lanzan en la cara. A veces ya vas a tocar la puerta y estás así de, a ver qué va a salir ahora, ¿no? Y pues vamos por predicar el Evangelio. Pero cuando tú estás ahí, con miedo quizás, preocupación porque no sabes cómo van a tomar ese familiar, ese amigo a quien amas y quien le quieres predicar, no sabes cómo va a tomar ese Evangelio. Por lo que vemos en este versículo, Jesús está contigo. Él dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando tú estás evangelizando, Jesús lo sabe, porque se lo dice a Natanael. Antes de que Felipe te hablara, cuando estaba sentado debajo de la higuera, yo te vi. Él ve tu trabajo. Dice la palabra que Él no es injusto para olvidar el trabajo de amor que haces hacia su nombre. Aún un vaso de agua que le des a un hermano en Cristo, dice el Señor Jesús, que no pasa desapercibido delante de Dios, tiene su recompensa. Tiene recompensa predicar el Evangelio. Lo haces para el Señor. Amén. Y aquí vemos entonces que el Señor Jesús reconoce que Felipe le estaba hablando y le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Quién convenció a Natanael que decía, algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Quién lo convenció? Jesús. Felipe comunicó. ¿Quién cambió el corazón? Jesús. Nuestro trabajo es comunicar. El que va a cambiar el corazón de una persona es Dios. Seguramente eso pasó contigo cuando alguien te predicó el Evangelio, dejaron la semilla sembrada, pero el que la hizo crecer, el que cambió tu corazón, fue el Señor. Entonces confía en la obra que va a hacer el Señor. Ahora aquí la pregunta es, ¿ya comuniqué? ¿Ya lo saben? ¿Ya conocen el Evangelio? Porque puede ser que estamos nosotros dando por hecho que ellos no quieren escuchar, pero tal vez no conocen. Tal vez nadie les ha hablado. Y Dios te quiere usar a ti, ¿verdad? Entonces, cree Natanael finalmente y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, pues vemos que finalmente Bartolomé, Natanael, cree porque el Señor Jesús es el que le muestra pues quién es Él en realidad. Ahora, vamos a avanzar un poco más en el tiempo y vámonos al capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 5.
Vimos el llamado de Felipe, vemos cómo inmediatamente decide seguir al Señor Jesús y tiene una sed más de Dios y por compartir, y vemos que en su corazón está el predicar el Evangelio y él está animado, está gozoso. Vamos a ver cómo continúa el crecimiento de Felipe, ¿verdad? Entonces lo llama el Señor. ¿Quién fue el que llamó a Felipe? Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a volver a ver algo aquí. Vámonos al versículo 3. Por contexto, pues está la alimentación de los 5,000. Están ahí cerca de Bethsaida, en Galilea, está el Señor predicando y ya había una multitud de 5,000 personas a su alrededor. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que éstos coman? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Vamos a analizar qué está pasando. Entonces, versículo 3. Está Jesús en un monte, está hablando con muchas personas y pues están los discípulos escuchando también la predicación. En ese entonces pues no había megáfonos. ¿Cómo le iban a hacer para que escucharan 5,000 personas? Era un trabajo bastante cansado. Algunos dicen que lo que posiblemente hacían es que había discípulos a diferentes distancias suficiente para escuchar. Entonces, uno gritaba, el otro escuchaba lo que había gritado y lo repetía, y el otro que estaba más lejos lo escuchaba y lo repetía. Entonces iban repitiéndose todo para que todos pudieran escuchar la predicación. Y estaban todos trabajando y todo el tiempo estaban trabajando con el Señor. Dice versículo 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, Jesús mira hacia arriba, ve a todas las personas que están escuchando, 5,000 personas. ¿Cuántos son 5,000 personas? Es una cantidad enorme. No sé si alguna vez ha sido, ¿qué será? Algún concierto aquí en el GNP. No creo que sean 5,000 personas las que caben en el GNP y es un mundo de personas. Muchísima gente, muchísimas personas. Eh, no podemos visualizar quizás la cantidad de 5,000 personas. Y voltea la mirada del Señor Jesús y los ve. Y ahora, ¿quién inicia la conversación? Jesús voltea a ver a quién. A Felipe. Oye, el que tenía ganas de evangelizar. El que corrió a hablarle a Natanael. Es Jesús el que le llama y le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora imagínate a Felipe. Si Dios me está preguntando a mí, Señor, y puedes ver a Felipe sudando. Señor, pues híjoles, ¿cómo le voy a hacer? Si tú no sabes, Señor, pues yo. No es que no supiera Jesús. El siguiente versículo no lo comprueba. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Versículo 26 dice: esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Pero ¿a quién le echó el problema a Felipe? Jesús. Lo está probando. Dios te va a poner en pruebas. Recuerda que tenemos que hacer una diferencia entre la tentación y la prueba. La tentación viene de parte de Satanás. Es para que caigas en pecado y te apartes de Dios. Satanás te tienta donde eres débil, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, para que caigas en pecado y te apartes de Dios. Pero Dios te prueba donde eres fuerte en tu fe, para que tu fe se fortalezca aún más. Tenemos el ejemplo de Job, ¿verdad? El Señor lo probó. Le hizo pasar por cierta tribulación para que después pues se fortaleciera su fe y Dios le regresó más de todo lo que tenía antes, ¿verdad? Después le dio más cosas, la fe de Job se fortaleció y Dios te puede hacer pasar por pruebas para que tu fe crezca. ¿Tú crees que lo que hizo Dios con Jesús fue algo malo? ¿O él estaba pensando en el bienestar de Felipe? Jesús estaba pensando en su bienestar. Las pruebas que nos puede poner Dios son para nuestro bien, son para nuestro crecimiento, son para que podamos conocer más de cerca al Señor. Cuando todo va bien, a veces cuando no tenemos ninguna complicación, y no me malentiendas, gloria a Dios por esos momentos donde todo está en paz, todo está tranquilo,
Pero a veces cuando todo está en paz, tendemos a olvidarnos de Dios. Y empezamos a hacer todo como rutina, empezamos a venir a la iglesia como rutina, y vamos bien, estamos tranquilos. Pero a veces decimos, "Ah, voy a dejar de ir, hoy no tengo chance de ir a oración porque va a estar el partido, entonces hoy no puedo ir. Ay, hoy no puedo ir a esta actividad porque, híjoles, lo que pasa es que está medio nublado, entonces hoy no puedo ir". Y empezamos a alejarnos del Señor. Pero ¿qué pasa cuando llega una prueba? Llega un problema de salud, llega un problema laboral, llega algún problema fuera de tu control. ¿Y qué hacemos? Señor, pues nos acercamos a Él y clamamos a Él y esperamos en Él. Y Él nos responde, clama a mí y yo te responderé. Él nos responde. ¿Y qué pasa cuando nos responde el Señor y nos saca de la prueba? Tu fe crece. Fue Jesús el que puso a Felipe en esta prueba y le dice, ¿dónde hemos de comprar pan para que estos coman? Él ya sabía lo que iba a hacer el Señor Jesús. Él tiene la solución a tu prueba. Él ya sabe cómo vas a salir de la prueba, pero quiere que lo veas trabajar. Lo que estaba haciendo Jesús era, Felipe, ven, quiero que fijes tus ojos en lo que yo voy a hacer. No lo vas a hacer tú, Felipe. No eres tú quien va a alimentar a estos 5,000. Ahí está el problema, lo puedo ver. Pero quiero que sepas que yo soy el que los va a alimentar. Quiero que sepas que yo soy el que va a obrar. Quería que pusiera atención en lo que iba a hacer a continuación el Señor. Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Por contexto, un denario era el salario de un día de trabajo. O sea, un trabajador que trabajaba todo el día le daban un denario. Entonces le está diciendo 200 días de trabajo no iba a ser suficiente para que cada uno de ellos agarrara un poquito de pan. Era muchísima gente. Y ya luego uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos, más ¿qué es esto para tantos? Y otra vez, pues ya conocemos el final de la historia. El Señor Jesús manda que traigan los peces, que traigan los panes, los empiezan a sacar de la canasta, después de que ora el Señor Jesús. ¿Y qué le pasa a los peces y los peces y los panes? Se multiplican. Y al final, ¿cuántas cestas sobraron? 12 cestas llenas de todas las sobras de toda la comida. 12 cestas llenas. El Señor multiplicó la comida, ¿verdad? El Señor multiplica la comida. Y ahora, ¿qué crees que le pasó a la fe de Felipe? Creció. El Señor Jesús le llamó específicamente para que fijara sus ojos en lo que iba a hacer, porque el Señor Jesús quería que su fe creciera, ¿verdad? Era bueno lo que estaba haciendo el Señor. La prueba era para que para que Felipe viera lo que iba a hacer Jesús y su fe se fortaleciera, su fe creciera. ¿Por qué estamos viendo estas historias? Todo ha sido a base de Felipe, porque quiero que veas que el Señor Jesús está preparando a Felipe. Vio su deseo de evangelizar y no lo dejó ahí solo. Pudo haber llamado a cualquier otro de los apóstoles, estaba rodeado de todos ahí. Estaba Pedro, estaba Mateo, estaba hasta Natanael, estaba Bartolomé ahí al lado. Pero ¿a quién llamó Jesús? A Felipe. Porque tú quieres servir, porque tienes el corazón de evangelista, yo te quiero preparar. Y lo empezó a preparar. El Señor te va a capacitar. Él posiblemente te va a llamar a alguna obra. Ahora, imagínate que todos aquí fueran misioneros, ¿no? ¿Cuántas iglesias habría? Un montón. Pero finalmente el Señor organiza el cuerpo como Él quiere y Él a unos llama para ser misioneros, otros para dar clases, otros para administrar y está bien porque el cuerpo así se complementa. Pero el punto es que a donde te llame el Señor Jesús a servir, puedes estar seguro que Él te va a capacitar. No era Felipe el que estaba haciendo la obra, era Dios, era Jesús. Por eso le dice, mira lo que yo voy a hacer. Entonces, no sé a dónde te está llamando a servir el Señor. A veces te saca de tu zona de confort. Dices, híjoles, yo he estado enseñando a los niños por 10 años y ahora me estás llamando a enseñarle a las mujeres o a los varones y te empiezas a sudar así como Felipe, Señor, ¿qué voy a hacer? Y puede ser que Jesús te está diciendo, mira lo que yo voy a hacer. Quiero que veas a dónde te estoy llamando porque yo soy el que va a hacer la obra. Y yo estoy seguro que todos los misioneros que apoyan aquí en la iglesia así empezaron. Eran hermanos como tú y como yo que estaban sentados en la iglesia y el Señor tocó su corazón para ir a servir en algún lugar. Pero el que hace la obra es Dios. Nosotros solo tenemos que decir, heme aquí,
envíame a mí. Y te sorprendes de ver todo lo que hace el Señor. Es tremendo. Yo llevo pues bien poquito tiempo, llevo eh, desde el 2018 como pastor, ya van a ser que como 7 años, y no me dejo de sorprender de cómo el Señor toma el control. Yo estaba aterrado cuando iba a ser pastor, porque yo pues nunca había sido pastor. Yo empecé a ser pastor a los 27 años. Me acababa de casar, recién casado, sin hijos, y tengo que enseñarles a los hermanos acerca de cómo cuidar a sus hijos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, conozco la Biblia, tengo el Espíritu Santo. Señor, ayúdame. Y te puedo decir que hasta el día de hoy veo su mano sosteniendo, veo su mano guiando. No tengas miedo, el Señor te capacita. Él te llama, pero Él te capacita. Y Él es el que te sorprende cuando ves todo lo que hace a través de ti. Entonces, no tengas miedo, el Señor Él te conoce, Él conocía a Felipe y Él llamó específicamente por nombre a Felipe para que viera lo que iba a hacer. Vamos a seguir en la historia. Vamos a Juan capítulo 12. Un poco más adelante, el Señor sigue trabajando todavía. El Señor sigue trabajando con Felipe. Versículo 20. Juan 12, 20. Juan 12, 20. Pasa más el tiempo, ya pasó la alimentación de los 5,000, ya se fortaleció la fe de Felipe, ya vio todo lo que hizo el Señor, tantos milagros que estaban viendo, ya estamos llegando casi al final del ministerio del Señor Jesús, ya está cerca de los final de los 3 años, está cerca ya el tiempo de la crucifixión. Y entonces ahora vamos al versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ahora, tú conoces el corazón de evangelista que tenía Felipe. Desde el principio, lo primero que hizo fue correr para avisarle a Natanael. Y ahora él está allá en la fiesta de Jerusalén, y mientras ellos están ahí, llegan unos gentiles, personas que no eran judías, y se acercan a Felipe y les dicen: llévanos a conocer a Jesús. Queremos conocer a Jesús. Pues ¿tú qué crees que iba a hacer Felipe? Claro que sí. Venga, ¿no? Le parecía el momento perfecto. Y entonces Felipe pues va a platicarlo con Andrés, y dice el versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Oye, Andrés, mira, estas personas quieren conocer a Jesús. Pues sí, pues vamos, ven, vamos a decirle al Señor Jesús, y van todos y le van a contar: oye, hay esos gentiles que te quieren conocer, que quieren acercarse a ti. Acuérdate que ellos todavía están en Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Aquí el Señor Jesús todavía no había muerto, quiere decir que estaban bajo el viejo pacto de Abraham todavía. Tenían que guardar la ley, tenían que guardar a los profetas, ¿verdad? Toda la instrucción que les había dado el Señor. Y los gentiles, por la fe, podían acercarse, pero había una barrera todavía, ¿verdad? Entre los gentiles y Dios, el pecado. Y es lo que les explica Jesús. Mira, versículo 23. Entonces llegan ellos felices, emocionados. Señor, hay estos gentiles que te quieren conocer y están felices. Puedes ver el rostro la sonrisa en sus rostros. Y vamos a ver la respuesta de Jesús, versículo 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado.
Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora puedes ver a Andrés y Felipe. Entonces, ¿les decimos que entren, Señor, o no? Como que no nos está respondiendo, Señor. Sí, sí pueden venir o no pueden venir. Bueno, lo que el Señor Jesús estaba haciendo era darles una explicación más amplia. Les estaba diciendo: yo tengo que morir en la cruz y tengo que resucitar para que puedan ellos tener parte también en la vida eterna. Les está explicando que era necesario para que se pudieran acercar al Señor Jesús. Les estaba diciendo que era necesario que Él muriera y resucitara. Era de las primeras veces que el Señor Jesús abiertamente les está diciendo que Él va a ser crucificado. Por eso decía que iba a ser levantado. Entonces les está preparando, le está diciendo a Felipe y a Andrés y a sus apóstoles: voy a morir. Es necesario que yo muera para que ellos puedan salvarse. Primero le había llamado, gozoso había creído Felipe, se puso a evangelizar. Luego después ya vimos que Jesús hizo que su fe fuera probada a través de este momento con los peces, ¿verdad? Y se va fortaleciendo su fe, pero ahora llega un golpe. Le dice el Señor Jesús: voy a morir. Va a llegar el momento para que yo muera, porque es necesario para que ellos puedan ser salvos. Ahora, no es que el Señor Jesús no quisiera que los griegos vinieran a verlos. Claro que Jesús quería que ellos se salvaran, pero aprovechó la oportunidad para explicarles que era necesario todo el sacrificio para que ellos pudieran ser salvos. Él es lo que está haciendo el Señor Jesús. Ahora, vámonos hasta Juan 14. Es la última conversación registrada de Cristo con Felipe. Juan 14, vamos a ver el versículo 8, desde el versículo 7. Dice 14:7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 8. Felipe le dijo, ¿quién está hablando? Felipe, que tenía corazón de evangelista, que hizo el Señor que su fe creciera con la alimentación de los 5,000, a quien ya le había dicho que iba a morir, pero ahora le dice Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Puedes ver falta de fe en sus palabras? Entonces, ¿no es suficiente Jesús? Entonces, ¿necesitas ver algo más para creer? Recuerda que es el mismo Felipe que dijo: es del que hablaban los profetas, es del que está escrito en la ley de Moisés, es Jesús el Hijo de Dios. Pero ahora está diciendo: muéstranos al Padre y nos basta. La última conversación registrada que tenemos de Felipe con Jesús es de falta de fe, es de duda. Y le dice el Señor Jesús, versículo 9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Sabemos que Dios es Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sabemos que no son la misma persona, pero aquí lo que le está diciendo Jesús a Felipe, le está diciendo: yo soy Dios. Si me viste a mí, ya viste al Padre, porque yo soy Dios. Si me conoces a mí, ya conociste a Dios. Es lo que le está diciendo Jesús a Felipe. Pero vemos que Felipe tiene esta duda y después nosotros, si seguimos leyendo, vamos a ver su crucifixión. Y en el momento de la crucifixión, ¿qué hacen los apóstoles? Escapan. ¿Qué hace Pedro 3 veces? Niega a Jesús. Se habían ido a pescar, ya habían dejado todo, se habían ido a pescar otra vez, ya estaban pescando peces, que no pescaban nada, ¿te acuerdas? Ya la habían abandonado, se habían ido todos, y Felipe vemos que ya empieza a tener dudas de fe, y todavía no había muerto Cristo, pero empieza a tener dudas. Ahora vamos a Mateo 28. Mateo 28.
Mateo 28, 18 y 19. Jesús muere, pero luego hay un acontecimiento increíble. Jesús, ¿qué pasa al tercer día? Resucita. Y estuvo con ellos por más de 40 días predicando, lo vieron cientos de hermanos, pero ahora, justo antes de ascender al cielo ya por última vez, Él habla con sus apóstoles y les dice en el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo tengo una hija que se llama Julieta, que ahorita está en sus clases, tiene 4 años. Yo creo que no pasa con los que tienen hijos pequeños, quizás, pero a veces yo le doy una orden y me dice, no, no lo quiero hacer, ¿verdad? No, no pasa. A veces le digo, hija, recoge tu cuarto. No, 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 no quiero. ¿Por qué? Pues porque yo soy tu papá. ¿Pero por qué te voy a obedecer? Pues porque yo te estoy ordenando. O sea, no te tengo que dar más explicación que el hecho de que tú tienes que entender que yo soy tu papá, yo soy tu autoridad, y con esa autoridad yo te doy instrucciones que sé que son para tu bien. Te tengo que enseñar. ¿Pero por qué? Por mi autoridad como padre. No me voy a poner a platicar contigo, no me voy a poder poner a dialogar para que sepas que yo tengo esa autoridad. Tú tienes que saber que como yo soy tu papá, te amo, te protejo y yo te doy instrucciones y tú las tienes que obedecer. Pero no quiero. Ah, bueno, pues entonces ahí viene la disciplina, ¿verdad? Y después de eso, pues ya ahí va y sí, papá, perdón, y ya lo hace. Pero ¿por qué le puedo dar órdenes a mi hija? Porque yo soy su papá, por autoridad. Si veo que está corriendo con tijeras, yo quiero tener la autoridad de poder decirle, detente, porque no quiero que se tropiece y se saque un ojo. Si yo no tengo esa autoridad sobre ella, yo no la puedo proteger. Una vez iba a agarrar un carbón que estaba hirviendo y estaba rojo y como que dijo, ¡ay, qué padre está! Y corrió para agarrarlo. Y yo de lejos le pude decir, no, detente. Y se detuvo, porque ya le había ejercido la autoridad y entonces ya sabía que yo tenía que obedecer y se salvó de quemarse la mano. Es por su bien. Amén. ¿Por qué me tiene que obedecer? Por esa autoridad que tengo sobre ella. Pero ahora mira, el Señor Jesús, antes de darnos la gran comisión, ¿qué es lo que dice en el versículo 18? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo creé los cielos, la tierra, los mares, lo que hay en ellos. Yo te creé a ti, yo creé todo lo que existió antes de ti, lo que va a existir después. Yo soy el alfa y el omega, no tú. Entonces dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Y en esa autoridad, versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es una sugerencia. No nos está preguntando si queremos hacerlo. En esa autoridad nos está ordenando que prediquemos el Evangelio. Además, es la mayor muestra de amor que puedes hacer por alguien. Si amas a alguien de verdad, le predicas el Evangelio. Cuando estemos en el fin de los tiempos y una persona esté en el Seol, ¿cómo vamos a ver? ¿Qué te va a decir? ¿Tanto tiempo estuvimos juntos? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me compartiste? ¿Te acuerdas de la historia de Lázaro y el rico? Déjame ir para que yo le diga a mis familiares. Tanto tiempo estuvimos juntos, ¿por qué nunca me dijiste que esto era verdad? Hoy es el tiempo para compartir. Y algo sucede. Después de que el Señor Jesús les dice esto y asciende al cielo, estos apóstoles temerosos que se escondían, que fueron a pescar, que ya dudaba Felipe de si Jesús era Dios, dice la historia, y esto ya es extrabíblico, que a Pedro lo crucificaron de cabeza, que a Felipe lo atravesaron con lanzas en la India, que a otros apóstoles, hubo otro que lo despellejaron vivo y murió. A Juan le echaron aceite hirviendo y no se murió y luego lo llevaron a la isla de Patmos, al exilio, y entregaron sus vidas por el Evangelio. Dieron su vida por Cristo. ¿Qué cambió? Vieron a Cristo resucitado. Reconocieron cuál era el galardón más grande. Te aseguro que ellos ya están ahora gozándose en el cielo, disfrutando de todo el galardón, del trabajo de la obra, porque no es trabajo en vano. Digo, gracias a Dios a nosotros ya no nos persiguen de esa manera tan terrible, pero vale la pena quizás un momento de incomodidad, vale la pena una pequeña vergüenza por compartir el Evangelio, porque la otra persona se pueda salvar.
además de que puedas tener un tesoro en el cielo. Vale la pena. Y ahora sí, después de todo esto, recuerda que Felipe estaba ahí cuando se da la gran comisión. Ahora sí, vamos a terminar en Hechos 8:26, que es la historia que todos conocemos. Todo esto había sucedido y ahora sí le dice Dios, ahora sí, tengo una misión para ti. Hechos 8:26. Todo lo que tuvo que pasar para que Felipe estuviera listo para ser utilizado por el Señor. Hechos 8:26. Ahora sí, ya después de todo este acontecimiento, ya creció la fe de Felipe, ya está listo, preparado, vamos. Versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Un ángel le dice, levántate y ve al desierto. Ok, versículo 27, entonces él se levantó y fue. Mira su obediencia, ya no duda, estás seguro, mira, si Dios, si tú me mandas, heme aquí, envíame a mí. Se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. No nos dice la Biblia si este eunuco era judío, no sabemos si era gentil, pero sabemos que había ido a Jerusalén a adorar. Quiere decir que él estaba buscando de Dios, él era piadoso, él era temeroso de Dios. Iba leyendo el profeta Isaías, pero dice después, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces él iba leyendo, pero no entendía lo que estaba leyendo. No sé si alguna vez conociste a algún católico que tuviera un deseo sincero de buscar a Dios y que está buscando y que quiere leer y asiste a las misas y quiere conocer de Dios, pero no conoce el camino del Evangelio, el verdadero Evangelio, ¿verdad? Yo alguna vez alguien me preguntó, oye, pero ¿qué pasa con esos católicos? ¿Qué pasa con un testigo de Jehová, con algún musulmán que ellos sinceramente están buscando a Dios? Y es lo que ellos conocen, pero fielmente están sirviendo en esas religiones, porque es lo que ellos conocen, pero temen a Dios. Bueno, viendo el carácter de Dios y viendo esta historia de Felipe y el eunuco, te puedo asegurar que el Dios Todopoderoso va a ser un camino para que esas personas que le busquen le encuentren. Va a llevar algún cristiano que les predique el evangelio, van a ver hoy en día pues algún video en YouTube, van a ver algo para que conozcan el verdadero evangelio, porque el Dios Todopoderoso va a ser un camino donde no hay, para que ellos conozcan el evangelio. Buscadme y viviréis, dice el Señor, y eso no es una palabra vana. Si sinceramente le buscas, vas a encontrar la verdad. Y yo he conocido varios amigos que sinceramente buscaban al Señor de esa manera y el Señor hizo un camino y ellos ahorita están creciendo, sirviendo al Señor. Y Dios envió a Felipe. Y ya estaba leyendo, estaba preparado, estaba listo para recibir el mensaje. Y Dios te puede enviar a ti. A veces oramos, Señor, envía a alguien a que le hable a este familiar, envía a alguien a que le hable a este amigo. Pero tal vez nosotros somos ese Felipe. Tal vez nosotros somos los que el Señor está llamando para ir y predicar, para comentar las buenas nuevas. Recuerda que tú no vas a convencer, solo vas a comunicar. Entonces, bueno, ahí va avanzando este Felipe, este eunuco en su carruaje, que por cierto dice la Biblia que él era el servidor de Candace y que estaba sobre todos los tesoros de la reina. Etiopía era un país muy poderoso en ese entonces. ¿Cómo crees que viajaba? Pues no viajaba en un burrito sabanero solito el etíope. Seguramente era una caravana. Seguramente iban con soldados porque era una comitiva del reino de Etiopía. Carruajes último modelo, con sus pezuñas limpiecitas, ¿verdad? Iban ahí avanzando todos. Y ahí va este Felipe, pues caminando, ¿no? Con sus zarape, con sus chanclas. Y le dice el Señor, acércate al carruaje. Y a lo mejor imagínate la vergüenza de Felipe. Hijo, les van a pensar que les vengo a pedir dinero o algo. Pero le mandó el Señor y él obedece. Y se acerca. Y mientras se acerca, escucha que está leyendo. Ahora mira el versículo 30. Acudiendo Felipe, o sea, venció su miedo, venció su vergüenza y hizo lo que Dios le decía, se acercó y leyó que leía al profeta Isaías. Ahora, ¿quién inicia la conversación?
¿Lo notaste? Felipe. Muy pocas veces va a llegar alguien que te va a decir, oye, Eric, a ver, predícame qué hizo el Señor Jesucristo por mí para que yo pueda creer en Él y pueda ser salvo. Predícame, por favor. Digo, si algún día pasa, gloria a Dios, ¿no? Que sea ya un corazón tan preparado que te digan eso. Pero el 99% de las otras veces nos va a tocar a nosotros iniciar la conversación. El Señor Jesús, cuando habló con la mujer del pozo, inició la conversación. Cada que había algún evangelista Pablo, él iniciaba la conversación. Entonces nos toca a nosotros estar preparados para que cuando el Señor te muestre que es el momento, la oportunidad de predicar el Evangelio, tenemos que iniciar la conversación. ¿Ya conoces qué va a pasar contigo el día que mueras? ¿Tú has escuchado que Dios existe? ¿Tú crees que Dios existe? ¿Has pensado a dónde vas a ir al morir? Inicia la conversación. Ahora, imagínate el miedo que quizás podía tener Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Te aseguro que por todo esto que sucedió, Dios ya estaba trabajando en el corazón de este etíope. Versículo 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara en el carro con él. Posiblemente detuvo toda la caravana. Él era el hombre ahí, el más poderoso. Detengan todo. Se va a subir este caballero conmigo para explicarme el profeta Isaías. Y aprovecha la oportunidad, versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le empezó a hablar del clima y le empezó a hablar de la comida y le empezó a hablar de su mascota. ¿Qué hizo Felipe? Ya cuando estás ahí, iniciaste la conversación, pues predica el evangelio. No te pongas a, oye, ¿y viste el partido del Chivas América? ¿Cómo le va? ¿Qué tal estuvo el partido? Aprovecha la oportunidad. Una vez que ya está el corazón dispuesto, una vez que ya está el canal de comunicación abierto, presente el evangelio. Y Felipe dice, empezando desde esa escritura, empezó a predicarle el evangelio del Señor Jesús. Y como les digo, el resto es historia. Sabemos que el eunuco decide creer en el Señor Jesús. De hecho, vamos a ver aquí en el versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Ya vi que tienen bautismos la próxima semana. ¿Cuál es el requisito para bautizarte? Uno, que hayas creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador por fe. Dos, que te quieras bautizar. Cumples con estos requisitos si no te has bautizado, es hora de que te bautices. Es el primer paso de obediencia. No tienes que tomar un curso, no tienes que tomar un examen, no tienes que probar que eres un excelente cristiano, eso viene después, porque el primer paso de obediencia es el bautismo. Y después de ese primer paso de obediencia, empiezas a seguir obedeciendo al Señor y seguir creciendo en Él. Y entonces le dice, Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y aquí viene la declaración de fe del eunuco. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cumplió con la misión. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Literalmente Dios toma a Felipe, se lo lleva en un arrebatamiento y lo pone en otro lugar. Ahora me vas a servir acá. Y sigue siendo una herramienta útil del Señor. Qué bello, ¿no? Que el Señor te use así. ¿Hasta dónde te va a llevar el Señor? Si decidimos decirle, heme aquí, envíame a mí. Ya estamos terminando, hermanos. Hay algo muy interesante de esto. ¿Sabes cuál es uno de los países cristianos más antiguos del mundo? Etiopía. Y está en África, una zona sumamente musulmana, pero precisamente Etiopía es el país cristiano más antiguo del mundo. ¿Por qué? Pues aquí tenemos la historia. Ese etíope, eunuco, cuando llegó a Etiopía, ¿tú qué crees que hizo? Lo mismo que Felipe.
Cuando tú predicas el evangelio, cuando alguien más acepta a Cristo, tú no sabes cómo el Señor va a usar a esa otra persona. Y si esa otra persona es obediente, toda una nación se convirtió al cristianismo por eso. Digo, hoy en día ya Etiopía ya es un país que tiene ya una versión muy distorsionada del cristianismo, pero oye, toda una nación cristiana por un Felipe obediente. Tú no sabes ese niño al que le estás predicando el evangelio, a lo mejor en una clase dominical, el sábado en evangelismo, tú no sabes cómo los va a usar Dios. Va a ser un pastor, un misionero. Hay que predicar el evangelio. La obra la hace el Señor, amén. Si ya tienes un testimonio, puedes compartir tu testimonio, lo que el Señor ha hecho contigo. Eso lo conoces muy bien. Si además de eso te inscribes en el curso de evangelismo personal, bueno, no sé cómo se llama el curso que tomen aquí en el norte de evangelismo, pero pues es una herramienta extra para compartir tu fe. Pero simplemente con que hayas aceptado a Cristo y conozca tu testimonio es suficiente para que el Señor te use y lo prediques. No tengas miedo. El Señor te conoce y Él te va a ayudar también. Solo es comunicar. Si predicas y no te quieren escuchar, está bien, tú ya cumpliste. La otra persona ahora le tiene que dar cuentas a Dios por lo que escuchó, pero yo tengo que dar cuentas por compartir. ¿A quién te está mandando el Señor en este momento? ¿A quién te está poniendo el Espíritu Santo en tu corazón que le tienes que compartir el Evangelio? ¿Qué va a hacer el Señor si le obedecemos? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por esta oportunidad de estudiar la historia de Felipe, Señor. Gracias porque vemos cómo tú vas trabajando con él, cómo le vas ayudando a crecer para que te sirva, Señor. Padre, te pedimos que nosotros podamos ser herramientas útiles así, Señor. Yo sé que somos un trabajo todavía en progreso nosotros, que no hemos llegado, Señor, a la meta, pero te pido que nos sigas ayudando a crecer y que podamos seguir siendo utilizados por ti, Padre. Ayúdanos a estar preparados para compartir el Evangelio, Señor, con aquellas personas que tú así dispongas, Señor, que pongas en nuestro camino. Ayúdanos a estar atentos para poder aprovechar las oportunidades que nos des para predicar tu Evangelio, Señor, y que podamos ser esas herramientas útiles tuyas. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos aquí de Mérida Norte. Te pido que tú les fortalezcas, que les bendigas, para que sigan siendo, Señor, herramientas útiles tuyas, y por mis hermanos que en este momento están allá en las comisarías cerca de San José Tzal predicando. Padre, que bendigas y prosperes esta obra que están haciendo en amor a tu nombre. Gracias, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga de pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación.
¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar a nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.